En este vídeo vamos a ver un repaso del tema de mecanismos. Bien, lo primero es clasificar todos los mecanismos. Vamos a tener mecanismos de dos tipos, unos que transmiten el movimiento y otros que lo transforman. ¿Vale? Los movimientos, ya sabíamos que había cuatro tipos de movimientos: movimiento lineal, que era un movimiento en línea recta; movimiento circular, que se movía en círculos; el movimiento alternativo, que era un movimiento en línea recta pero en ambos sentidos, en un sentido y en otro, en un sentido y en otro; y el movimiento oscilante, que tenía una trayectoria circular pero igual en ambos sentidos. Por lo tanto, vamos a tener mecanismos que transmiten el movimiento, y dentro de estos encontraremos los que son mecanismos que simplemente hacen una transmisión lineal, o mecanismos que hacen una transmisión de movimientos circulares. Bien, pues en cuanto a los mecanismos que transmiten movimientos lineales, vamos a tener las palancas y las poleas. En cuanto a transmisión circular, mecanismos que transmiten movimientos circulares, vamos a tener ruedas de fricción, las poleas y correas; engranajes, en este caso ruedas que tienen dientes, se engranan unos en otros para transmitir movimientos circulares; piñones y cadena, también va a ser ruedas dentadas que transmiten el movimiento a otra rueda que está alejada de ella mediante una cadena; y el tornillo sin fin, en este caso son dos movimientos circulares pero los ejes están perpendiculares entre sí. En las ruedas de fricción, poleas y correa, engranajes y piñones y cadena, los ejes son ejes paralelos. En cuanto a mecanismos que transforman el movimiento, aquí ya nos encontramos con movimientos de dos tipos: movimiento giratorio, que se transforma en movimiento lineal, por ejemplo, como es el caso del tornillo y la tuerca. Al girar la cabeza del tornillo, la tuerca avanzaría o retrocedería en un movimiento lineal. Otro mecanismo sería el de piñón cremallera. Al girar el piñón se desplaza la cremallera, movimiento circular que se transforma en lineal; o al revés, si moviésemos la cremallera, giraría el piñón. La biela manivela, en este caso al girar la manivela, movimiento circular, la biela va a transmitir al émbolo un movimiento lineal. Tenemos la leva es una pieza de contorno irregular, por lo tanto tenemos un elemento que es el seguidor, que al girar la leva, según el contorno de esa leva, pues el seguidor irá haciendo un movimiento, en este caso hacia arriba y hacia abajo, un movimiento lineal. Y la excéntrica, que sería un mecanismo que transforma, en este caso, por ejemplo, si movemos la palanca, si hacemos un movimiento oscilante en la palanca, hacia arriba y hacia abajo, va a transformar mediante la biela a un movimiento circular en la rueda excéntrica, como por ejemplo pasaba en las máquinas de coser antiguas. Bueno, pues vamos a ver las máquinas simples. La palanca. Palancas, vamos a tener tres tipos de palancas. La palanca de primer grado, bueno, los elementos de la palanca son siempre los mismos. Vamos a tener un punto de apoyo de la palanca al que denominamos fulcro. Aquí estaría el fulcro. Y dos elementos que son la potencia y la resistencia. En este caso, potencia y resistencia. Sus distancias al fulcro las vamos a llamar BP al brazo de la potencia y BR al brazo de la resistencia. En estas palancas de primer grado serían, por ejemplo, unas tijeras. Tendrían aquí en el centro el fulcro, en el punto de unión, haríamos fuerza en la potencia y lo que queremos cortar sería la fuerza que haría la resistencia. Palancas de segundo grado. En este caso es la resistencia la que está en el centro, entre el fulcro y la potencia. La resistencia en el centro. Palancas de segundo grado, por ejemplo, el cascanueces. Y palancas de tercer grado, en este caso es la potencia la que se encuentra en el centro.
el fulcro en un extremo y la resistencia en el otro. Siempre los brazos de resistencia y brazos de potencia van a ser distancia del fulcro a la potencia y a la resistencia. En este caso, palancas de tercer grado serían unas pinzas. Por ejemplo, tendríamos en este extremo estaría el fulcro. Nosotros hacemos en el centro con los dedos hacemos la potencia y lo que queremos coger con las pinzas sería la resistencia. Pero siempre, independientemente de cuál sea el tipo de la palanca, la ley de la palanca va a ser la ley que tengamos que aplicar. Ley de la palanca siempre nos va a ser igual. Potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Siempre nos darán 3 elementos de esta expresión y tendremos que calcular el que nos pidan. En cuanto a poleas, una polea simplemente es una pieza circular por la que pasa, tiene una garganta por la que pasa una cuerda y simplemente ponemos el elemento que queremos levantar, lo atamos a esa cuerda y tiramos por el otro lado. Eso sería una polea fija. En cuanto a poleas móviles, sería una combinación de distintas poleas, las cuales unas son fijas, no se mueven, y las otras sí se van a ir moviendo. La resistencia iría enganchada a las poleas móviles. Cuando hacemos fuerza, cuando tiramos de la cuerda, ejercemos esa fuerza y la resistencia subiría. En el caso de las poleas fijas, ¿cómo calculamos la fuerza? Pues la fuerza va a ser exactamente igual a la resistencia. Es decir, lo único que cambiamos es la dirección de movimiento. Si tiramos hacia abajo, el peso sube hacia arriba. En cuanto a las poleas móviles, ¿cómo vamos a calcular la fuerza? Pues en este caso la fuerza va a ser igual a la resistencia partido por el número de poleas. Quiere decir que cuantas más poleas utilicemos en ese polipasto, cuantas más poleas tengamos, menor será la fuerza que tengamos que hacer, porque la resistencia la vamos a dividir por el número de poleas. Bueno, pues vamos con los mecanismos de transmisión circular. El primero serían las ruedas de fricción. Las ruedas de fricción son simplemente dos ruedas que por contacto están unidas una a la otra, conectamos el motor a una de ellas y al girar esa rueda va a arrastrar en su movimiento, por rozamiento, por fricción, va a arrastrar a la otra. Girarán, por tanto, en sentidos contrarios. Esta rueda está girando en sentido contrario a las agujas del reloj y esta giraría en el sentido de las agujas del reloj. La representamos de esta manera, simplemente como dos circunferencias, con el punto central que sería el eje. A la rueda que está conectada al motor la llamamos rueda conductora y la otra sería la rueda conducida. ¿Cuál va a ser la relación de transmisión en un mecanismo de ruedas de fricción? Pues a la relación de transmisión que llamamos I la vamos a definir como la velocidad angular, es decir, velocidad a la que gira la rueda 1 partido por la velocidad que gira a la rueda 2, siendo la rueda 1 siempre la conductora. Rueda 1 conductora, la que está conectada al motor. Entonces, relación de transmisión, omega 1 partido por omega 2. Y también la podemos definir, esta relación de transmisión, como el diámetro de la rueda 2 partido por el diámetro de la rueda 1. En este caso, diámetro de la conducida partido por diámetro de la conductora. Por lo tanto, cuando nos den unas dos ruedas con diámetros conocidos y sepamos la velocidad de una, podremos calcular la velocidad de la otra. O si nos diesen la relación de transmisión y el diámetro de una rueda, podríamos conocer el diámetro de la otra. ¿Vale? Esto lo vamos a aplicar tanto en ruedas de fricción como en poleas, en sistemas de poleas y correa. Si tenemos dos poleas unidas por una correa, la relación de transmisión sería la misma, la hallaríamos de la misma manera. En cuanto a mecanismos de
transmisión circular por engranajes, por ruedas dentadas, los vamos a representar con sus dientes, o muchas veces nos indican simplemente dos circunferencias, pero nos indicarían los numeritos que son el número de dientes que tiene cada una de las ruedas. En este caso, la relación de transmisión sería igual que antes. La relación de transmisión va a ser omega 1 partido por omega 2, es decir, velocidad angular a la que gira la rueda conductora partido por velocidad a la que gira la rueda conducida. Que en este caso, y la relación de transmisión también la podemos expresar como número de dientes de la rueda 2, de la rueda conducida, partido por número de dientes de la rueda 1, que es la rueda conductora. Y en este caso, también esta relación de transmisión nos sirve para engranajes o para sistemas de piñones y cadena, es decir, dos ruedas dentadas que estuviesen alejadas y conectadas mediante una cadena. ¿Vale? La relación de transmisión, tanto para engranajes como para cadena, velocidad angular de la rueda conductora partido por velocidad angular de la rueda conducida. O número de dientes de la conducida partido por número de dientes de la conductora.